Le damos la más cordial bienvenida a este webinar el día de hoy que lo hemos denominado Actualidades para el Cierre 2024. Esta serie de webinars que la firma prepara con tal de mantenerlos a todos ustedes actualizados, que vayan estando enterados de las novedades que van surgiendo en todo lo que corresponde a la materia contable. El día de hoy nos tocará participar en lo que tiene que ver con temas de fiscalización. Eh, Estaremos participando simultáneamente o intercalados durante la presentación mi socio, amigo, colega Jaime Morelos. Y bueno, nada más comentarles que ahora sí que la estructura o el pensar de cómo preparamos la presentación del día de hoy, cuál fue la idea de su elaboración, fue más que nada como dar un repaso de todo lo que hemos vivido en este año 2024, que ya estamos próximos a concluir en materia de fiscalización, cómo ha sido el actuar de las autoridades fiscales, qué son los temas que han venido revisando, cuáles son los sectores eh, que han tenido el foco rojo por parte de la autoridad fiscal. Y bueno, también saber un poquito qué es lo que viene ya con el nuevo gobierno de nuestra nueva presidenta, cuál va a ser la ideología que van a adoptar, lo cual seguramente va a seguir por la misma línea que veníamos viendo durante el sexenio anterior. Y nada más comentarles que estamos próximos a conocer el próximo viernes el paquete económico de 2025. Ahí nos aclarará muchas de las dudas que tenemos actualmente, algunas encaminadas a cómo vamos a combatir el famoso déficit fiscal, que vamos a platicar un poquito más adelante también, que seguramente tendrá que ver con temas de fiscalización, ¿no? Entonces, estén conscientes de esta parte y bueno, pues vamos quedándolo en la mente de que pues va a ser un sexenio duro, un año difícil de 2025 en esta materia. Pues comenzamos, no me queda más que comenzar. No sé si quieras comentar o agregar algo, mi estimado Sí, Jaime. si me permites algo, serio igual, buenas tardes, gracias por acompañarnos aquí en el webinar el día de hoy. Comentarles, en otros años, a estas fechas, el webinar iba encaminado a platicar sobre el paquete económico, las posibles reformas o las reformas que por lo menos en el paquete económico se habían presentado ante el Congreso. Y pues nada más recordar que este año es año atípico, ¿no? La propia ley contempla que en los años en los cuales hay cambio de gobierno, la fecha límite para presentar el paquete económico es precisamente el 15 de noviembre, como bien comenta Checo. Sergio, hay que esperar. Ya mencionaron que se van a ir así que al plazo máximo. Hasta el viernes presentarán el paquete económico a discusión. No sé qué tanta discusión pueda haber, pero bueno, se presentará ante la Cámara de Diputados para que se analice y se hagan las observaciones pertinentes. Y pues como ya comentaba también Sergio, ¿no? O sea, creo que hoy en día tendrán que preparar un paquete económico para tratar de mitigar ese déficit fiscal y pues de alguna manera cumplir con aquellos compromisos de campaña que hicieron, ¿no? Entonces, si bien es cierto, el tema de programas sociales hasta el día de hoy, a raíz del sexenio pasado, es una carga importante. Pues dentro de las promesas de campaña se incrementaron esos gastos sociales y pues tendrán que ver de dónde sale el recurso para efectos de poder cubrir y cumplir esos compromisos. Hay algunos en los cuales ya por lo menos el levantamiento de censos para ver quiénes van a ser los beneficiarios ya están en marcha. Entonces, creo que sí tendremos que revisar muy bien qué es y cómo va o cómo pretende el Ejecutivo hacerse llegar de recursos para poder sufragar esas erogaciones o esos compromisos que ya venían con el sexenio pasado, los que les van a dar continuidad y los nuevos que adquirieron, ¿no? De acuerdo, pues gracias, mi estimado Jaime. Y bueno, también aclarar un poquito la mecánica. Está abierto el chat. En el transcurso de la plática, si tienen alguna duda, comentario, escríbalo ahí en el chat y nosotros lo estaremos viendo y conforme vaya avanzando vamos dando respuesta a todas aquellas inquietudes que tengan. Adelante, Ana, si me puedes hacer el favor. Bueno,
¿Con qué vamos a empezar? Que queremos platicarles con lo que es el Plan Maestro 2024. El Plan Maestro se enfoca en diversos rubros. Nosotros nada más nos vamos a enfocar a uno de los rubros en específico, que es el que tiene que ver con el tema de fiscalización. Este plan se hizo a inicio de año y bueno, como les decía, durante el transcurso de la plática vamos a ir viendo cómo fue evolucionando este plan maestro. Adelante. Bueno, parte de lo que nos establece este plan maestro es que van a estar utilizando el tema de la IA, de la inteligencia artificial, para la planeación de procesos de recaudación. La verdad de las cosas es que el SAT ya tiene muy avanzado toda esta estructuración en sus sistemas. Lo venimos viendo desde años atrás, desde que empezaron con los temas de los FDIs, inclusive atrás con el tema de las declaraciones, que fue un tema muy novedoso, subiéndolas a plataformas, luego viene el tema de los FDIs, y es algo que les ha funcionado definitivamente bastante bien. Y ahora con la inclusión de la inteligencia artificial, me parece que vamos a tener un nuevo reto, así como las empresas grandes se van actualizando en estas materias, también el Servicio de Administración Tributaria hace exactamente lo mismo. Se va actualizando y me parece que cada vez vamos a ir viendo revisiones más inteligentes. El día de hoy presentamos una declaración y a los días ya tenemos una carta, una notificación, una invitación pidiéndonos aclaración de ciertas diferencias, inconsistencias. Es casi, casi de manera inmediata. Entonces, en cierto sentido, es bueno, sí, porque no nos tenemos que esperar 2, 3 años en los cuales nos llega alguna revisión y bueno, pues en esos 2, 3 años, si es que llega a haber efectivamente una inconsistencia, pues ya nos veremos ahí cubriendo temas de multas, actualizaciones y recargos correspondientes a varios años. Esta parte en cierto sentido es buena, pero pues ahora sí que ya no nos deja ni un minuto para respirar para efectos de llevar a cabo estas aclaraciones, ¿no? Eh, ¿Qué hacen? Implementan modelos para clasificar contribuyentes de riesgo, eh, con la intención de identificar redes complejas de elusión y evasión. Yo recuerdo que a mí lo que me enseñaron en la escuela, que había una gran diferencia en lo que era la elusión y la evasión. La evasión, efectivamente, pues es situarse en el hecho imponible y definitivamente no pagar el impuesto. Sin embargo, la elusión la venimos viendo desde hace algunos años que la ven como algo malo, algo que no está permitido, cuando en principio debería ser equiparable o comparable con una economía de opción. Es decir, yo me puedo situar en la hipótesis o en el hecho imponible que mejor se me acomode a mi situación de comercio o situación en particular para pagar los menos impuestos posibles dentro del marco de la ley, evidentemente. Pero bueno, ya tenemos que acostumbrarnos a esta parte de que tanto la ilusión y la evasión no son bien vistas por parte de la autoridad fiscal. Y bueno, todo esto va aparejado con la detección, perdón, de inconsistencias en los FDIs asociadas con el contrabando y empresas fachadas, lo que ya hemos vivido, lo que ya hemos visto durante algunos años, desde que entró el artículo 69 B, que tiene que ver con la identificación de empresas que realizan operaciones simuladas, los famosos EFOS, empresas que hacen facturaciones simuladas, y bueno, y el ligue con los famosos EDOS. Bueno, ¿cuáles van a ser los rubros a revisar? Y esto estamos hablando de rubros, van a ser actividades vulnerables. Las actividades vulnerables, pues en principio ya las conocemos, son las que vienen en materia de PLD. Estamos hablando de todo el sector inmobiliario, estamos hablando cuando realizamos préstamos en forma habitual, tema de joyería, quienes enajenan automóviles, es decir, aquellos sectores que la autoridad identifica que son más sujetos a temas de lavado de dinero. Bueno, eso no solamente van a ser rubros a revisar en materia de prevención de lavado de dinero, sino que también son sectores que son vigilados por parte de la autoridad fiscal. ¿Cuáles otros rubros? La aplicación es improcedente de saldos a favor de IVA. Ahora sí que cada vez que, no sé si les pasa, que presentan una solicitud de devolución de IVA,
presentan el trámite y a la vez están poniendo un cirio para que no les llegue con un requerimiento o se la rechacen. La autoridad fiscal, la verdad es que, como dicen, como dice el dicho, la burra no era arisca, sino que la hicieron, le metieron muchísimos goles y derivado de ello, pues hace revisiones profundas en las solicitudes de devolución de IVA, sobre todo cuando son las primeras, solicita muchísima información y sobre todo para identificar que efectivamente el saldo a favor sea procedente tanto en materia de los actos y actividades que estamos realizando como empresa, si son 0%, o son otro tipo de actividades, las exentas, bueno, las exentas sabemos que no nos generan un saldo a favor de IVA, o 16%, trata de identificar que efectivamente nuestras actividades estén correctamente grabadas por lo que corresponde a la ley del IVA y que efectivamente los gastos o las compras procedan adecuadamente, ¿no? ¿Cuáles otros rubros están siendo Oye, foco de Sergio, atención? que me prestan una opinión, perdón. O sea, te fijas, el rubro de aplicaciones improcedentes estamos a favor de IVA. Hay que, si vemos en la práctica que se vino dando muchas veces, que eran operaciones exentas y tenían solicitudes de devolución de IVA. Muy Correcto. clásico el tema en la parte inmobiliaria, ¿no? Donde era el tema de casa-habitación y trataban de verlo como una actividad no exenta o que eran sujetos de acreditamiento y pedían las devoluciones, ¿no? Entonces, cada vez, como bien comentas, con el tema de las revisiones, se ha venido acotando, pero pareciera que el autor sigue teniendo identificados este tipo de prácticas y por eso lo pone dentro de su plan de fiscalización, ¿no? Así es, Jimmy. Otro rubro es en materia de impuestos de comercio exterior. Como lo vamos a ver más adelante, ahí también hay un gran boquete en temas de comercio exterior, tanto empresas que tienen o que utilizaban los programas CIMEX y que recuerdo del sexenio pasado se enfocaron mucho a ese tipo de empresas que tenían estos programas porque pareciera ser que los utilizaban importando mercancías bajo el programa de importación temporal, entendiendo que eventualmente esas mercancías tendrían que salir del país, pero finalmente no salían y bueno, pues también ahí le metían ciertos goles a la Secretaría de Hacienda, ¿no? O también importaciones que parecía ser que no pagan impuesto, como lo reitero, lo vamos a ver más adelante, ya se explicará, y que también van a ser focos de atención. Los impuestos internos, pues tiene que ver todo con el tema de impuesto de la renta, IVA, IEPS, mercado de combustibles. Recordemos que también a inicio del sexenio pasado hubo con el famoso huachicoleo y con la venta de combustible clandestina, pues es algo que ha llamado la atención y que también seguirán poniendo ojo en este rubro y con los controles, evidentemente, aparejado del manejo de los controles volumétricos que deberían de manejar estos contribuyentes que manejan este tipo de productos. Operaciones simuladas, ya lo decíamos, tema de EDOS, de EFOS, simulaciones de pensión. Esto va a ser un tema que reiteradamente lo vamos a ver en la plática porque parecía ser que la autoridad, si algo no le gusta, es precisamente que jueguen con el rubro de los sueldos y salarios. Como bien saben, hay miles de esquemas en los cuales pues se han ofrecido en el mercado que van desde asimilables a salarios, desde pensiones, desde sindicatos, desde bonos de productividad y los cuales la autoridad, conforme van saliendo, pues sí, tardan un rato en identificarlos, ya que los identifica, pues saca algunos criterios normativos, algunos criterios no vinculativos. En este específicamente ya salió un criterio no vinculativo. Los criterios no vinculativos, como ustedes bien saben, son criterios que tiene la propia autoridad, que en el caso de algunos contribuyentes que se dictaminan para efectos fiscales, el dictaminador tiene que revelarlo si es que lo identifica. Y bueno, también lo que es la tercerización de pago de nómina tiene que ver exactamente con lo que le estamos platicando. De repente se utilizaban los famosos esquemas de outsourcing, donde pues otra empresa era la que le manejaba todo el tema de la nómina, que eventualmente sí ha ido bajando desde que se dio todo lo que fue la reforma laboral y todas estas reestructuras que hicieron las compañías para ir incorporando paulatinamente, eventualmente, los trabajadores a las empresas operativas. Bueno, se fue normalizando esta situación, pero bueno, a final de cuentas siguen existiendo casos y los cuales
serán atacados por parte de la autoridad. Adelante, Ana, nos vamos con la siguiente lámina. Bueno, hay algunos sectores, y sí vale la pena comentarlo, las reformas que se han suscitado desde el sexenio anterior con el presidente López Obrador, no han sido reformas que tengan que ver con la generación de nuevos impuestos, sino que han tenido que ver con temas o reformas de fiscalización, empoderar a las autoridades fiscales con armas para efectos de combatir y ahora sí que ayudarles para el tema de fiscalización. Y hubo una reforma que ahorita me viene a la mente que tiene que ver precisamente con los sectores, que fue por ahí del año 2021, donde la autoridad fiscal ya tiene plenamente identificado cuál es el porcentaje o la utilidad que tiene que tener ciertos sectores de contribuyentes. Entonces, bajo esos parámetros, si de repente la autoridad fiscal identifica que no están dentro de esos márgenes de utilidad, pues ya viene a ser un foco rojo. Y bueno, más aún con este tipo de sectores, como son los que tenemos aquí en la lámina, que son los que la propia autoridad los tiene identificados, que son los sectores que son los que mueven la economía. Básicamente son los sectores que mueven la economía ahora sí que dentro de nuestro país, y que es el sector automotriz, el de las bebidas alcohólicas, comercio mayoristas, minoristas, etcétera. Bueno, no vale la pena reiterarlos, ahí vienen en la lámina, pero definitivamente si están en alguno de estos sectores, pues hay que tener cuidado, ya que son de los sectores que al ser que generan mayor generación de impuestos, pues son los que evidentemente van a tener una mayor fiscalización. Adelante, Ana. Y si me permites, Sergio, Claro. abundando el comentario que haces, yo, si bien es cierto esos sectores, y como lo vamos a ver un poco más adelante, desde el sexenio pasado, están enfocados precisamente a recaudar a los grandes contribuyentes. Ya veremos un poco más adelante qué es, cuánto contribuyen a la recaudación de los grandes contribuyentes. Entonces, son los sectores a los cuales pertenecen un gran número de grandes contribuyentes y por son a los que están haciendo mención que son los que van a estar fiscalizando, ¿no? Con esto no quiero decir que los demás no lo vayan a hacer, sí tener en cuenta que vamos a tener revisiones o ya se han venido dando revisiones a este tipo de sectores, ¿no? Ahora, el tema de las principales conductas que van a estar revisando, pues bueno, ya Sergio hacía mención, el uso de planes privados de pensiones asimilados a salarios y subcontratación, o la utilización de los reciclos para evadir el correcto pago de la nómina. Hay que recordar que cuando nació el reciclo, también ya venía contemplado el tema de conservo de defraudación fiscal, el abuso de la figura, precisamente para hacer pagos de nómina y disfrazar pagos de nómina, ¿no? Entonces, sí hay que tener mucho cuidado en el uso y cómo hacemos los pagos a este tipo de contribuyentes, y que vamos a ver que ya están, y ya mencionaba Sergio, el tema de los criterios no vinculativos, específicamente para los planes privados de pensiones, ¿no? Entonces, esquemas que en la práctica se han venido dando y que la autoridad ya los tiene detectados y que en el mercado se siguen ofreciendo. Aquí la idea es ponerlos a su consideración para que evalúen la conveniencia o no de llevar a cabo el uso de este tipo de estructuras, ¿no? ¿Qué es lo que también va a estar vigilando mucho la autoridad? Y creo que ya lo ha venido haciendo de varios años hacia atrás, el poner una especial vigilancia en el tema de las reestructuras corporativas y los efectos fiscales en escisiones, fusiones o reestructuras internacionales. La autoridad ha detectado que muchos de los planeaciones se hacen a través de estas figuras, y creo que muchos de los aquí presentes hemos tratado de presentar algún aviso de decisión o fusión, y ya saben lo que es el sufrimiento, así como Sergio hablaba de las devoluciones. Creo que otro tema con el cual sufrimos bastante es el poder establecer o poder concretar un trámite de decisión o fusión. De hecho, voy a hacer un comercial. Si compran la revista de Puntos Finos, el mes pasado hay un artículo precisamente referente a lo que cómo ha venido evolucionando las vías de llenado respecto a los requisitos para las fusiones,
y todo esto nos ha llevado a una complicación cada vez mayor para que la autoridad pueda aceptarnos de una manera ágil los trámites de fusión y escisión, pero sin perder de vista que la propia ley nos establece que debemos de cumplir con ciertos tiempos para efectos de que no se considere enajenación, ¿no? Entonces, cada vez ponen, y eso ya está en la práctica, el poner lupa sobre estas operaciones. ¿Qué otro concepto o conducta? Las enajenaciones de acciones y otros intangibles. También ha puesto énfasis, y de hecho hay un precedente que vamos a comentar con el tema de los intangibles, y tratándose de enajenación de acciones, hay que recordar, quienes nos dedicamos a la materia, años atrás, pues presentabas el dictamen de enajenación de acciones y pues ahí lo guardaban en el cajón, no pasaba nada. De un par de años hacia acá, la autoridad ha puesto énfasis en la revisión de estos dictámenes, ¿no? Entonces, ya hoy en día, digamos, al quitar el dictamen fiscal, pues, ¿qué les queda de presentación? La enajenación de acciones, y pues ahí sí hay un equipo que está trabajando precisamente en la revisión de estos dictámenes, ¿no? Ya también, aparejado a lo que ya comentaba Sergio, aplicaciones indebidas de saldos a favor, IVA en operaciones tasa cero o no objeto, e IVA de importación, también van a ser conductas que dependiendo del tipo de contribuyente pueden caer dentro del radar, como ya lo comentaba, y regresándome a la primera lámina que comentaba Sergio, pues el primer paso es el uso de la inteligencia artificial para detectar esas inconsistencias, ya sea a través de CFDIs o de conductas que la propia autoridad con los cruces de información que se hace llegar ve que el contribuyente puede ser de riesgo y a través de esto girar las revisiones, ¿no? La utilización de pérdidas o la creación de pérdidas y los estímulos fiscales en regímenes o aplicación de regímenes fiscales preferentes, también eso es lo que ya tiene años que lo ha venido trabajando, entonces no lo deja, no lo quita el renglón y lo sigue manejando aquí, dentro del plan. Los acreditamientos de IEPS, estos también ya tiene detectados esos acreditamientos de IEPS de contribuyentes que generan un estímulo o un impuesto acreditable y que en ocasiones lo andan comercializando para cubrir contribuciones por cuenta de terceros. Entonces ya de esta práctica también ya al parecer la tiene detectada la autoridad y va a estar enfocada en evitar este tipo de conductas. Le podemos dar la siguiente. Perdón, Jimmy, déjame, te interrumpo. Lastimosamente, que tiene que ver con el tema de estímulos fiscales, desafortunadamente, de repente la autoridad llegan a sacar estímulos fiscales y nos hemos encontrado, y los saca, hay algunos contribuyentes que se adhieren, y quiero poner de ejemplo el de repatriación de capitales, que su momento los contribuyentes confían en ese tipo de estímulos y a la vuelta de la esquina, a los años, resulta que llegan revisiones relacionadas con lo mismo. Entonces, híjole, de repente sí da pena el que los contribuyentes se adhieran a estímulos que en principio pareciera ser que son óptimos para ellos, pero que, como bien saben, si de repente un estímulo fiscal no lo aplicas correctamente, pues te sale ahora sí que totalmente inverso, ¿no? Te sale muy perjudicial. Entonces, esta parte nada más es cosa en determinado momento, si llegan a aplicar algún estímulo fiscal, cuidarse muy bien que se aplique y soportarlo adecuadamente para que no llegue a pasar esto que estamos platicando, ¿no? Correcto. Antes de No, avanzar, hay una pregunta, Fernando, que dice que si hay manera de consultar esos márgenes o porcentajes de utilidad de los sectores que comentas. Digo, va dirigida para Sergio, porque creo que la puedo contestar yo. Sí, adelante. hay publicaciones de lo que se conoce como tasas efectivas y precisamente son esos márgenes de utilidad o en la tasa de impuesto efectiva con base en los ingresos que debería estar generando dependiendo del sector. Y esas están dentro de la página del SAT. Son publicaciones dentro de los comunicados que ha venido haciendo y que se pueden consultar, ¿no? Obviamente es casuístico, tú puedes decir, oye, hay un sector inmobiliario que trae X porcentaje de tasa efectiva y pues va a depender mucho de la zona, del sector, del tipo de producto que estás enajenando,
pero por lo menos esto nos da una idea de qué es lo que la autoridad espera recaudar dependiendo de la actividad económica que estamos desarrollando. ¿Sí? Le damos a lo siguiente. Perfecto. Bueno, ya habíamos mencionado el tema de las acciones, también de la generación de acciones, pues también el tema de revisión a socios y accionistas en operaciones sociales de reestructura. Yo es reiterativo de lo que ya estábamos viendo. Hay que recordar que también ha puesto mucho énfasis en el tema de los cambios en las estructuras accionarias de las empresas con la declaración informativa. Hoy en día hay ciertos trámites, por ejemplo, el tema de fusiones, donde nos piden que este aviso o esta actualización pues, esté presentada, y si no coincide con la estructura accionaria que estamos mostrando para el trámite, pues nos regresan y nos dicen que primero tenemos que actualizarla para ponerlo. Entonces, cada vez está poniendo más énfasis en poder detectar ese tipo de operaciones. Ya comentaba Sergio también el incumplimiento en programas IMEX por importaciones temporales y permisos de importación, pero también ya lo están utilizando. El mal uso de beneficios por tratados y verificaciones de origen, esto también va relacionado con el tema de comercio exterior. Hay ocasiones donde los certificados de origen señalan una cosa cuando en realidad es otra, con la intención de bajar el impuesto de importación. Y pues bueno, también ya hay ciertas conductas que la autoridad ya tiene debidamente detectadas y que va a estar poniendo mayor énfasis ahí, ¿no? ¿Qué otra conducta? Los financiamientos, capitalización de pasivos y distribución de utilidades. Recordar, ya hay acciones, ya tenemos desde hace también más o menos como 2021-22, no, anterior, el tema de que si capitalizamos algún pasivo, pues tenemos la obligación de estar presentando el dictamen correspondiente, no presentando, tener el dictamen correspondiente sobre la veracidad y el origen del pasivo que estamos capitalizando. Entonces, la disposición no señala que lo tendremos que presentar a la autoridad, pero que sí lo tendremos que llevar a cabo. Y así como el tema del beneficiario controlador, regresando al tema de la revisión a socios y accionistas, tanto el expediente de beneficiario controlador como el expediente de las capitalidades de los pasivos son documentos que nos obligan a tener y tenerlos guardados por si el día de mañana la autoridad lo requiere, pues tenerlos disponibles, porque las multas en ciertos casos son bastante gravosas, ¿no? Bueno, ya hablamos un tema relacionado con el tema de la verificación de origen, pues la subvaluación basada en una incorrecta evaluación aduanera, clasificación arancelaria o declaraciones de inconsistencias en los pedimentos, también cada vez está poniendo más énfasis. Aquí, bueno, comentar y recordar el tema de que las aduanas las pasaron a que fueran atendidas por la Secretaría de Marina. Entonces creo que eso en un principio generó algo de complicaciones en la operatividad de las propias aduanas, pero que poco a poco se ha ido resolviendo y se ha ido solucionando y haciéndolo un poquito más ágil, ¿no? Sí, que aquí también resaltar el tema de financiamientos, Jimmy, que la verdad de las Sí. cosas es que la autoridad pues le ha puesto cada vez más candados al tema de los financiamientos o regulaciones en torno a ello, porque tenemos regulación de capitalización delgada, tenemos regulación de tema, El pago de intereses. ¿Mande? De pago de intereses, no de utilidad de intereses en ciertas situaciones, ¿no? Exactamente, si hay créditos respaldados, que la reforma que hubo relativamente hace 3, 4 años que tiene que ver con la limitante de la deducción de intereses precisamente, ahora sí que nos lo han limitado demasiado y aún así es un tema que tiene que ver con fiscalización. Entonces, cuidar todos esos aspectos. Adelante. Bueno, otro de los rubros o conductas a fiscalizar son el esquema que tiene que ver con fideicomisos y empresas de intermediación financiera. Pareciera ser que no es un tema tan común el tema de los fideicomisos, pero bueno, ya es un rubro que la autoridad fiscal también se está identificando que tiene que ver con temas de planeación fiscal y que también será atacable.
El seguimiento al cumplimiento de obligaciones de controles volumétricos, ya lo decíamos, que tiene que ver con todo venta de combustible en forma clandestina, y lo que van a hacer es el tema de revisar o seguir revisando este tipo de obligaciones para ver que estén cumpliendo adecuadamente. Revisión a plataformas tecnológicas de comercio y cobros electrónicos. Como bien saben, también fue una reforma novedosa del sexenio anterior, donde ya obliga a las plataformas a inscribirse ante el RFC, plataforma llámese Uber, llámese Didi, llámese este tipo de plataformas, en las cuales las plataformas como tal no están obligadas a contribuir, sino que el papel de este tipo de plataformas es de retener el impuesto de quienes participan en ella y también del entero del IVA. Sin embargo, es un tema de objeto de revisión por parte de las autoridades, porque finalmente el asunto del comercio electrónico es un asunto que va en aumento exponencialmente. Cada vez lo vemos más, hay mayores compras por medio de Internet, y bueno, pues ahí hay un foco rojo que puede ser una buena recaudación para la autoridad fiscal. Y el otro es el fortalecimiento de revisiones de operaciones de comercio exterior y operativos de combate al contrabando, que como ya les había dicho, si se fijan, es un tema que está reiterativo, y como lo vamos a ver más adelante, es parte de los comentarios precisamente de nuestra presidenta, que va a ser de los combates más frontales para efectos pues, de combatir precisamente la evasión de los impuestos. Adelante, Ana. Pues, y con estos puntos, si me permites, el tema habla del tema de fideicomisos, y si te fijas, habla de fideicomisos de manera general. No me establece si son solamente los fideicomisos que se utilizan en el gobierno para temas de entrega de programas o de pago de ciertas obligaciones, ni solamente los fideicomisos de actividad empresarial, sino que me habla de fideicomisos en general, ¿no? Entonces, tomar en cuenta esa parte, que no me hace un señalamiento específico al tipo de fideicomiso, sino un fideicomiso de manera general. Y la otra, pues el tema, ya lo comentabas, creo que algo de lo bueno que pudiéramos decir que dejó la pandemia fue que, si bien es cierto, el sector de plataformas tecnológicas ya venía funcionando y venía con un crecimiento, el tema de la pandemia hizo que el uso de plataformas, y que hasta el día de hoy creo que las seguimos utilizando y las seguimos utilizando, pues tuvo un crecimiento exponencial derivado de la pandemia, ¿no? Entonces, tomar en cuenta esos puntos. Ahora bien, ¿cuáles son de los otros rubros que comenta la autoridad dentro de su plan de fiscalización? A ver, ya hicimos mención qué sectores son los que van a estar vigilando, ahora, y también qué conductas son las que van a estar vigilando. Pero también nos dice, oye, otro de mis ejes en los cuales voy a estar trabajando es en la defensa del interés fiscal. O sea, esto es que vamos a ir, o que la autoridad tiene previsto, atacar y combatir todos aquellos, o más bien, hacer frente a aquellos juicios en los cuales el contribuyente mete un medio de defensa o está inconforme con alguna determinación derivada de alguna revisión por parte de la autoridad. Entonces, va a poner un mayor énfasis. Platicando con abogados litigantes, dicen, oye, antes, digamos, era muy sencillo ganar la autoridad, porque a veces ni siquiera comparecían, y quienes comparecían lastimosamente no tenían la preparación adecuada, y era muy sencillo el poderles ganar, muchas veces por temas de forma y no de fondo, pero que hoy en día cada vez han estado más preparados quienes atienden este tipo de juicios. ¿Y cuál es? Porque dentro de sus ejes rectores pues está precisamente la defensa de interés fiscal. Más adelante vamos a ver cómo es o qué resultados han tenido precisamente en este rubro, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que van a estar buscando? Pues obviamente el incremento de la presencia entre los órganos jurisdiccionales mediante acciones de litigio. O sea, que dicen, vamos a ir y vamos a atacar, vamos a hacer acto de presencia, y lo vamos a hacer con la debida diligencia que lo tenemos que hacer. ¿Qué van a hacer? Obviamente también centralizar todos aquellos asuntos cuya cuantía sea igual o mayor
a 100 millones de pesos. Entonces, ya no lo van a estar viendo las desconcentradas locales, sino que cuando son asuntos que sobrepasen esta cantidad, los van a traer, así como muchas otras cosas, los están regresando a centralizarlo. Entonces, esto no es la excepción. También van a estar centralizando los juicios con estas cuantías. Las denuncias de contradicción de criterios. Vamos a ver, hay muchos criterios, hay muchas resoluciones, modificaciones a ley o publicaciones de criterios, ya sean normativos o no vinculativos, que precisamente se derivan por estas contradicciones de criterio en los tribunales y que vamos a estar viendo y que toman acción en la autoridad, ¿no? También, algo que al parecer no estaba haciendo con el debido cuidado, pues es la validación y solicitud de actualización de garantías en los juicios contenciosos. Hay que recordar que cuando llevamos a cabo un juicio contra la autoridad, pues una de las obligaciones que tenemos es precisamente garantizar el interés fiscal. Entonces, ¿qué va a decir? ¿Qué es lo que nos está señalando aquí la autoridad? Que probablemente antes me presentaban la garantía y no me preocupaba por solicitarle su actualización si es que el juicio se alargaba más de lo que tenían contemplado, ¿no? O que era lo que garantizaba el crédito fiscal hasta en ese momento. Entonces, hoy en día van a estar poniendo mayor atención en la solicitud de actualización de esas garantías de los juicios que están llevando a cabo. Asimismo, el fortalecimiento de los actos de autoridad mediante la retroalimentación a las autoridades federales y locales. Esto es, que así como van tomando experiencia en ciertos rubros en los juicios que se llevan a cabo a nivel federal, lo que tienen previsto es permear hacia las autoridades locales el que puedan tomar esa expertise que ya han ido adquiriendo y que cada vez perdón, también las autoridades locales tengan una mayor expertise y tengan una mayor rentabilidad en todos los juicios que se presenten y los que están atendiendo. Le damos a la siguiente nota, por favor. Ahora, regresando y ya comparando cómo se ha comportado, cómo se comportó el sexenio pasado tratándose de ingresos tributarios, pues podemos ir viendo que en términos reales, el incremento de la recaudación sí se vino dando durante todo el sexenio pasado, ¿no? A pesar de que se presentó la pandemia, la recaudación no se vio disminuida. Los ingresos tributarios netos se fueron incrementando cada vez, se fijan, desde 2018 hasta 2023, todos llevan un crecimiento más o menos los primeros años de un 0.9-0.8% adicional, pero si lo vemos comparado 2022 con 2023, ahí sí hay un despunte en cuanto a la recaudación con un crecimiento del 12% adicional, ¿no? De 4.518.000 miles de millones de pesos, con comparación contra los 3.813.000 millones de pesos que se recaudó en 23, ¿no? Entonces, estas acciones, y si recordamos, no ha habido cambios durante todo el sexenio, no se dieron ningún cambio, ninguna reforma donde incrementaran las tasas de impuestos, pero la recaudación ha venido incrementando. ¿Qué sí se ha dado? Y a lo mejor manejado de una manera, no sé si abusiva, ¿no? ¿Por qué? Porque yo menciono, o mi discurso es de que no hay incremento en los impuestos, no en las tasas, pero lo que hemos venido viendo en los últimos años es limitantes o reducciones en las deducciones, que si bien es cierto, no hay un incremento en la tasa, sí me estás orillando a tener una base gravable mayor y con eso me da lo mismo que me incrementes una tasa de impuesto a que me disminuyas las deducciones que puedo llevar a cabo, ¿no? Entonces, si bien es cierto, no hay un cambio en las tasas, sí el nivel de ingresos tributarios en el sexenio han venido, nunca disminuyeron, siempre fueron a la alza. De acuerdo. Bueno, esto fue lo que se propuso la autoridad fiscal al inicio del año, tal como lo vimos. Lo que vamos a ver en este momento es ya cómo fue el actuar de parte de la autoridad. Tenemos el informe del primer trimestre de 2024 de cuáles fueron los resultados
de la recaudación por parte de la autoridad fiscal y asimismo de su gestión. Adelante, Ana. Sí, quisimos mostrar esta lámina donde, como podrán observar, en lo que es el portal de transparencia, únicamente se ha subido la información del primer trimestre de 2024, el cual se subió el 8 de julio del presente año. Es decir, no tenemos la información del segundo ni del tercer trimestre, que en principio ya debería de estar. Sin embargo, no está a la fecha un informe completo como tal, como debería estar. Lo cierto es que sí ha habido, digamos, reportes en los cuales, en términos generales, han dicho cuánto es lo que se ha recaudado en estos trimestres, pero lo que sí nos gustaría a nosotros ver, pues es resultados o informes como los que vamos a ver en este momento, ¿no? Adelante, Ana. Bueno, estos informes, ¿qué contienen? Contienen los resultados del ABCD. Para aquellos que no han escuchado el ABCD, por los rubros como tal, es el A es aumentar la eficiencia recaudatoria, B, bajar la evasión y elusión fiscal, C, combatir la corrupción y D, dar una mejor atención al contribuyente. Estos son los propósitos que se propuso la Secretaría de Hacienda a través del SAT para actuar respecto a los contribuyentes. Y bueno, lo que nosotros nos vamos a enfocar y lo que les vamos a presentar corresponde únicamente al A y al B. Nada más decirles cómo ha sido esta parte de de la autoridad fiscal. Adelante. Oye, Sergio, y nos enfocamos al A y al B, porque digamos que ahí son datos duros, ¿no? El C y el D, pues el decir hay datos duros, pues se basan, y si revisamos los informes de gestión, pues te habla de, cuántas denuncias presentan los contribuyentes, cuántas son las que denuncias de funcionarios públicos, y el de eficiencia en la atención al contribuyente, pues se las dejamos a su opinión, ¿no? No sé si han visto mejoría, si el tema de las citas, si el tema de la atención se ha mejorado. Digo, se los ponemos a su consideración porque de acuerdo al reporte, destacan que son más eficientes. Vamos a ver si hay ciertas facilidades que han estado proponiendo o poniendo a disposición los contribuyentes, pero creo que el tema en cuanto a la eficiencia en la atención al contribuyente con todos los trámites que debemos de hacer, deja mucho que desear, ¿no? Y les Claro. pongo un ejemplo nada más, ¿no? O sea, un ejemplo muy sencillo que se ha venido dando de un par de meses hacia acá. Anteriormente inscribíamos una persona moral del escritorio de inscripción, nos pasaban al trámite de fiel. Entonces, ¿qué hacíamos? Pues salíamos con inscripción y con firma electrónica avanzada con una sola cita. De un par de meses acá cambian su reglamento interno y ahora es que tenemos que pedir dos citas, una para el trámite de inscripción y otra para el trámite de fiel, ¿no? Entonces, ya tenemos que hacer dos citas, hacer fila virtual, esperarnos un mes, 2 meses, o, si bien nos va, para poder que salgamos en la fila virtual. Obviamente depende de la administración desconcentrada y la carga de trabajo que tengan para poder atenderlo, ¿no? Entonces, te lleva eso y con una problemática un poquito más práctica, porque antes cuando hacíamos, o más bien para el trámite de inscripción, que aceptaban el comprobante de domicilio a nombre de un socio o accionista, y hoy en día, por lo menos aquí en Jalisco, nos hemos topado de que ese comprobante ya no te lo aceptan en la fiel, cuando antes sí lo hacían, ¿no? Entonces, ya hay problemas prácticos, entonces ya no es tema, ya hemos venido aprendiendo de todos esos eh, posiciones de la autoridad y bueno, ya no vamos con eso, ¿no? Pero sí nos ha tocado mucho problema en tema de ya no es un mes, sino es que te regresan y tienes que volver a formarte para que puedas concluir con tu trámite. Sí, y eso cuando bien te va, Jimmy, porque llegas y hay veces por una coma, por un punto, te regresan y pues tienes que volverte a formar en la fila y bueno, se termina siendo un tema muy tortuoso para poder dar de alta, como tú dices, una empresa y lo que quieren pues las personas es formalizar para arrancar su negocio y pues eso conlleva
aparejadamente, si bien les va un pago de impuestos, y es la parte que no sé si de repente entienda la autoridad fiscal que es benéfico, ¿no? Pareciera ser que ya hay una ligera cambio en esta parte, como lo vamos a ver más adelante, de parte de las indicaciones de nuestra presidenta para precisamente agilizar el tema de los trámites fiscales. Sí. Ojalá sea en ese sentido, porque la verdad las cosas, como bien lo comentas, ha sido muy tortuoso. Tan es así que pues, veíamos el tema de las ventas de las famosas citas y que se volvió todo un negocio también por separado para efectos de poder acudir al SAT y poder hacer algún tipo de trámite. Ah, mira, precisamente Alan Tiveros comenta, aún se sigue batallando de las citas en servicio al contribuyente, depende de cada persona que te atiende. Eso que comenta Jaime es correcto, eso se suscitó más con el tema de los CEFOS, es a nivel nacional. Dice Sara Goray, acabo de entrar y no logro activar el audio del curso, pero mi computadora Es tema técnico. es un tema técnico, sí, y no de Pero impuestos. no sé si la puedas apoyar. Sí, bueno, entonces esperemos que esta parte, como decimos, sí mejore. Y bueno, lo que corresponde a esta lámina tiene que ver con la recaudación de impuestos por cada uno de los rubros que ustedes pueden observar ahí, que tiene que ver ISR, IVA, IEPS, Impuesto al Comercio Exterior, todo el tema de hidrocarburos y los otros. Parecía ser que sí hay un aumento, hay una ligera desviación en materia de impuesto de la renta, pero a pesar de que hay un incremento con lo que corresponde a 2023, aún y con este incremento, la verdad de las cosas es que no da, o sea, los números no dan para poder combatir el famoso déficit fiscal, que es bastante alto. Estamos hablando de un aproximado del 5, 4,5, 5%, que es otra cosa, no es otra cosa el déficit fiscal, más que los ingresos no nos alcanzan a cubrir con los gastos que tienen eh, presupuestados, ahora sí que la federación, para todos los rubros que tienen ahí señalados, y que si no da, pues hay que pedir prestado, hay que endeudarnos. Entonces esto hace que vayamos y pedamos prestados y la deuda se haga más grande, ¿no? Entonces, esperemos y vamos a ver qué es lo que nos trae el paquete económico en este tema para poder revertir esta situación y ojalá que podamos revertir este tema del déficit fiscal para que no nos endeudemos tanto. Adelante Oye, con César, eso. y creo que sí es importante digo, ver esta lámina y que este informe tributario es de enero a marzo. De enero a marzo, donde las personas morales ya presentaron su declaración anual. Y si digas, en el rubro de impuesto a la renta, hay una disminución de 6,000 millones de pesos, que es de llamar la atención, ¿no? O sea, ¿dónde es donde la autoridad, además de los pagos provisionales, recauda una cantidad importante de impuesto? Pues en la presentación de la declaración anual y comparado con 2023, pues hay una disminución en ese rubro, ¿no? Entonces, sí es de llamar la atención, y ya veremos si, así como venía la tendencia desde 2018 hasta 2023 con un incremento, si también en 2024, de manera global hay un incremento, ¿no? Y habría que verlo por rubro, porque si lo vemos en IVA y en IEPS, sí hay un incremento importante en base con 2023. Así es. Adelante, por favor. Miren, esta lámina la verdad es que es muy interesante. Reitero, estamos hablando de cifras de enero a marzo, pero la verdad de las cosas es que son cifras muy consistentes en lo que corresponde al resto de los trimestres. Y lo que vemos aquí es que la cantidad de contribuyentes en el país, estamos hablando de 64,5 millones, más o menos, de los cuales 15,000 son grandes contribuyentes. Estos 15,000 contribuyen prácticamente con la mitad de la recaudación de nuestro país. ¿Qué quiere decir? Y la verdad no fueron nada tontos, se fueron y se enfocaron a los grandes contribuyentes. Y si ustedes recuerdan, en los primeros años del sexenio anterior, fiscalizaron a determinados contribuyentes y parte de las peticiones fueron de que no sé si de llamarlo de esta manera, pero que pidieran un perdón, un anuncio público en el cual señalaran que se autocorregían y pagaban los impuestos correspondientes a los créditos que tenían. Bueno, pues esos créditos de esos contribuyentes cada vez
seguramente se van a ir haciendo más chicos. ¿Por qué? Porque pues, se van a ir acabando. Son créditos que ya venían desde administraciones anteriores a la del sexenio anterior y que las, ahora sí que las recaudaron eficientemente, pero conforme pase el tiempo, pues esos créditos fiscales seguramente van a ir disminuyendo. ¿Y ustedes a dónde se creen que se van a pasar? Si terminan con grandes contribuyentes, pues al rubro, al siguiente rubro, al rubro donde les genere también recaudación, que estamos hablando de las personas morales, que estamos hablando de 2,5 millones de personas más o menos, que representa el 21% de la recaudación total. Ya no hablamos de sueldos y salarios porque finalmente son siempre escuchamos estos comentarios, es el cautivo, ¿no? Es el contribuyente cautivo, es el que siempre paga impuestos, no tiene para dónde irse, finalmente ya está en las manos del patrón y el patrón hace las retenciones y hace los enteros correspondientes. Por eso es de que le duele tanto a la autoridad fiscal cuando hacen esquemas que tienen que ver con la nómina. ¿Por qué? Porque representa un 26% de la recaudación total. Si ellos hacen eficiente esta parte, pues también se eleva esta parte de la recaudación y evidentemente pues tienen más dinero para poder combatir el famoso déficit fiscal. Entonces, es interesante, reitero esta lámina porque nos hace ver el panorama general de cómo está actualmente segmentado la recaudación de nuestro país. Adelante. Aquí en esta lámina lo que queremos mostrar es el nivel de inversión, que es lo que hace o ha generado, ¿no? Aquí lo que vemos es cómo se ha comportado y aquí creo que son 24 centavos por cada 100 pesos recaudados, es lo que invierte el gobierno federal en el personal, infraestructura, equipo. Entonces, eso es lo que invierte en base a lo que ha estado recaudando y son datos del primer trimestre, ¿no? Entonces, y ya lo habíamos comentado, creo que la intención es hacer revisiones más eficientes, donde les reditúe con un porcentaje mayor de eficiencia, y así es como lo vi. Entonces, al primer trimestre de 2024, el costo por cada 100 pesos recaudados invertidos por la autoridad fue de 24 centavos. Le damos a la siguiente, Rosa, por favor. En esta siguiente lámina, lo que queremos ver es, obviamente, esa eficiencia recaudatoria. ¿Cómo lo está haciendo? ¿Se fijan? Aquí el vino cómo se iba comportando el primero 2018, lo que tenemos en 23, lo que tenemos en 24. 23-24 ha disminuido un poco el tema del cumplimiento de obligaciones. Este rubro de cumplimiento de obligaciones le ha resultado bastante rentable a la autoridad, que es precisamente las cartas de invitación, ¿no? O sea, oye, yo mando aclaraciones o solicito aclaraciones de esos cruces que tengo principalmente con los FDIs y de las correcciones que se puedan generar o que se van generando debido de esta vigilancia y cumplimiento de obligaciones, pues tengo una recaudación. Siguiente nivel, obviamente ya las citas de vigilancia profunda, donde prácticamente ya hoy en día cuando vamos a una cita de vigilancia profunda es porque ya nos traen requerimiento tras requerimiento de diferencias en CFDI, ya sea en ingresos, en IVA, en retenciones, tanto de honorarios, arrendamiento o sueldos y salarios. Entonces ya es cuando ya son es un nivel mayor de inversión, porque ya te atienden. El primer tema, el cumplimiento de obligaciones, son requerimientos o invitaciones masivas, y ya las de vigilancia profunda ya son más personalizadas, ¿no? Y ya también el tema de la cobranza coactiva, pues ya vemos que también vino de alguna manera a la baja. Lo que incrementó fue la recaudación con el rubro de vigilancia profunda, pero así es como se comportó durante el primer trimestre de 2024. Le damos a la siguiente, Rosa, por favor. Aquí ya hablábamos en el tema de cuidar el interés fiscal, y aquí es una tablita que igual sale del propio informe de gestión tributaria, el cómo se ha venido eficientando la autoridad en cuanto a los juicios, cómo ha venido ganando cada vez más litigios, y vemos cómo se ha venido comportando de 2019,
2019 tuvieron 3.033 juicios o sentencias definitivas favorables al SAT, con una eficiencia del 49.5% de los asuntos que se litigaron. Y si vemos 2024, bajó el número de juicios, pero con una efectividad del 55.6%. Entonces, aquí que vemos que cada vez la autoridad ha ganado mayor número de juicios, y en la gráfica del lado derecho, pues es ya esto es en cuanto a número de juicios, y esto es en cuanto a montos, ¿no? Entonces aquí ya es una eficiencia en cada uno de los años. Oye, de todos los juicios que se litigaron y que la sentencia fue favorable a la autoridad, por ejemplo, en 2024 se recaudaron 28,000 millones de pesos, pero con un 63.3% de lo que se estaba litigando. Entonces podemos ver ahí con las gráficas que no necesariamente el nivel de efectividad le representa una mayor recaudación. Esto es, puede ser que hayan ganado mayor número de asuntos, pero con una menor recaudación. Entonces, por eso hacemos la comparativa. Y aquí, pues bueno, creo que vale la pena el comentario, ¿no? Esto es a como el sistema judicial está hoy en día. ¿Qué nos esperamos? Pues probablemente va a ser una cosa totalmente diferente una vez que inicie la aplicación de la reforma al Poder Judicial, donde ya entren, ya hasta tienen denominación, ¿no? Cuando entren los jueces del bienestar, probablemente ya estas tendencias, si hoy en día se venían viendo favorecido a la autoridad, pues probablemente lo que nos da a suponer es que cada vez van a ser más también los juicios que van a estar ganándose a través de estos medios a favor de la autoridad, ¿no? Vamos a la siguiente, Nardo, por favor. Y aquí pues, también los pesos recuperados por cada peso invertido, pues en 2024, por cada peso que se invirtió por parte de la autoridad, pues recaudó 201 pesos, ¿no? Entonces, aquí es otra manera de mostrar el cómo se ha venido comportando y cómo la autoridad, a través del uso de la inteligencia artificial y a través de los medios electrónicos, se ha venido haciendo más eficiente. Y eso también, sin dejar de lado y recordando lo que pasó hace 6 años, ¿no? El recorte de personal que hubo en la Secretaría de Hacienda, en todas las administraciones, mucho del personal que se dio de baja era precisamente el asignado al área de auditoría, y pues podemos ver que siguen siendo eficientes, o porque por lo menos la autoridad reporta que son eficientes, ¿no? Le damos a la siguiente, Ana Rosa, por favor. Exacto. Bueno, con eso terminamos el informe de gestión del primer trimestre y ya nos empezamos a brincar un poquito ya lo que corresponde a esta nueva, a esta gestión de este nuevo gobierno, que tiene que ver con el plan estratégico de la Secretaría de Economía. Hubo un informe que se presentó en el cual pretende atacar varios rubros, y hay uno en específico que quisimos traer aquí a la mesa que tiene que ver con materia de impuestos, y es lo que corresponde a la lámina siguiente. Adelante, Ana. Lo que señala este plan estratégico de la Secretaría de Economía, que va muy de la mano con la Secretaría de Hacienda, es plantear reducir la informalidad. Lo que se señala es que en el primer trimestre de 2024, el 54.3% de la población ocupada en México trabaja en condiciones de informalidad. Es bastante, la verdad, las cosas es que allí hay un nicho que sexenio tras sexenio ha sido el objetivo de todas las administraciones, de todos los presidentes que han pasado. Y si ustedes recuerdan, cada uno trata de poner su esquema de atracción de este tipo de personas para incorporarse a la formalidad, desde los repecos, ahora el régimen simplificado de confianza, el régimen de incorporación fiscal, y así nos podemos ir sexenio tras sexenio. Y la verdad de las cosas es que no ha funcionado adecuadamente para poder atraer todas estas personas, porque ahora sí que de no pagar nada a pagar aunque sea un peso, pues la verdad de las cosas es que hasta ese peso puede llegar a pesar, ¿no? Entonces, es un foco que se van a estar
ahora sí que valga la redundancia, enfocando en este sexenio también, en donde señala que es un país con desigualdades y que el costo de formalizarse impide que muchas empresas accedan al capital necesario para mejorar su productividad. Eh, de acuerdo con el INEGI, en 2022 la economía informal participó con el 24.4 del PIB, o sea, son valores, la verdad, sumamente altos. ¿Y qué es lo que van a hacer? Pues van a trabajar nuevamente, les reiteramos, con esta agencia digital, que es una agencia que en principio se está instituyendo, que tiene que ver con todo el tema de inteligencia artificial para el propósito de reducir el tema de la informalidad y atraer a todas estas personas a la incorporación para evidentemente también incorporarlos al sistema financiero. Eh, yo lo he platicado algunas veces con algunos colegas, amigos. Si este país quisiera combatir todo el tema de la informalidad, lo más fácil es que disminuyera el uso del efectivo. Yo sé que lo han hecho con el asunto de PLD, con actividades vulnerables, topar ciertas de esas actividades, el uso del efectivo. Y eso muchas veces ni siquiera fue por voluntad propia de México, sino fue por obligaciones en los cuales, en foros donde, o en organizaciones donde participa México, eh, los cuales hacen recomendaciones y esas recomendaciones conllevan la implementación de regulaciones internas como es la ley de lavado de dinero, pero esa ley de lavado de dinero me parece que se queda corta. Reitero, si quisieran realmente atraer a las personas a la formalidad, pues es restringir el uso del efectivo y de esta manera muchas personas estarían incorporadas a la formalidad porque ya los podían identificar, pero bueno, finalmente entendemos eh, que mucho ese tema del efectivo forma parte también del uso, no lo quería decir aquí, pero pues también forma parte del uso de las propias, del propio gobierno o de la gente inmiscuida en temas de corrupción del gobierno y que por algo no hay un cambio en ese sentido, ¿no? Entonces, la solución ahí estaría, pero bueno, finalmente no se hace por ese tipo de cuestiones. A ver, la siguiente lámina. Esta lámina es bastante interesante porque en ese plan estratégico de la Secretaría de Economía nos pone tal cual los sectores de informalidad que identifican en el país. Y si se fijan, hay tres rubros o tres sectores que prácticamente con esos tres sectores abarcamos el 80% de la totalidad, que tiene que ver con el de la construcción, el comercio al por menor, que son todos los changarritos estos que encontramos en la calle de repente, las tienditas de la esquina, que esas tienditas pues, no están inscritas y que tiene que ver con el tema de la construcción, que también en el tema de la construcción hay mucha informalidad, el uso precisamente del tema del efectivo y que son sectores vulnerables y que definitivamente pues, no están dentro del orden o dentro de la formalidad que deberían de estar. Adelante. Ya comentaba Sergio, bueno, como al día de hoy todavía no tenemos el paquete económico, pues nos tuvimos que ir a lo que la presidenta ha manifestado públicamente de qué es o cómo tiene visualizado que tendría que venir y qué es lo que tendría que estar abordando dentro de los paquetes fiscales, ¿no? Entonces, le damos a la siguiente, por favor. Primera instancia, pues nos dice, y ya lo comentamos con el tema de la atención a contribuyentes, dentro de esas intenciones que se tienen, pues tiene la intención de evitar las colas y montones de papeles en los organismos federales del país. Tiene como, así lo manifestó, que tiene como objetivo que el 50%, disminuir en un 50% los trámites, así como en los tiempos y los requisitos, ¿no? Y tratar de digitalizar a través de ventanillas únicas. Aquí no solamente se hace referencia a los trámites que serían en la Secretaría de Hacienda, sino de manera general, que es lo que quiere o es lo que pretende. Hay que recordar que el tema de digitalización en el SAT ya se viene trabajando de años atrás, pero esperemos que esta intención
de disminuir papeleo, trámites, tiempo, no los sea y que alcance también a la Secretaría de Hacienda y al SAT en específico, ¿no? Le damos a la siguiente. ¿Qué más ha dicho? Bueno, ya dijo que en su sexenio no habrá una reforma fiscal, que es de llamar la atención, o sea, porque ya comentábamos que hay un cúmulo de programas sociales que se han venido operando y otros que se empezarán a operar, y sin una reforma fiscal, pues no sé cómo vayan a obtener el recurso sin endeudar el país. Entonces, creo que sí, ese déficit fiscal del cual hemos venido comentando, pues sí se ve complicado sin una reforma fiscal y ya se verá que garantiza que los recursos necesarios se obtendrán del fortalecimiento de las operaciones en aduanas y en una mayor digitalización al interior del SAT. Esto es la optimización de los bases de datos contribuyentes. Entonces, oye, no va a haber reforma, lo que queremos es ser más eficientes. Ya vimos que, de acuerdo al reporte de gestión, sí han sido eficientes, pero lo quieren eficientar aún más y recaudar con los que están registrados. Hay que lograr que lo que acaba de comentar Sergio es un plan de Secretaría de Economía. La intención es incorporarlos a la formalidad, pero mientras esto sucede, pues ¿qué voy a hacer? Traer con una mayor vigilancia a los que hoy en día ya están registrados, ¿no? Igual ya al no haber reforma fiscal, le regreso un poquito, faltaba otra nota, al no haber una reforma fiscal, pues también señala de que al aumentar los impuestos es razonable y entendible el problema del déficit fiscal, el ingreso medio es apremiante, o sea, reconoce que es apremiante, pero hay un contrasentido al decir, oye, no habrá reforma fiscal, no voy a aumentar impuestos, entonces no sé cómo tiene previsto el poder abatir este tema del déficit fiscal. ¿Qué más? Si le damos a la siguiente. Sigue con el tema de no condonación a impuestos de grandes contribuyentes. Hay que recordar que todo el diálogo y toda la bandera con la que el partido en el poder llegó precisamente al poder es precisamente el argumento de apoyar al que menos tiene y hacer que pague al que más tiene, ¿no? Entonces, sigue con la misma posición de no hacer ningún tipo de concesión a los grandes contribuyentes y que tendrán que estar pagando los impuestos tal cual y vale de la mano al tema de la ilusión y la evasión fiscal, ¿no? Entonces van a seguir fortaleciendo todas aquellas medidas en contra de la evasión fiscal y siendo más exhaustivos y más precisos en el tema de las revisiones. Otro punto importante, también ya lo ha manifestado, el tema de que tiene como objetivo, así como se ha venido dando en los últimos años el incremento al salario mínimo, tiene como objetivo el llegar a 2.5 canastas básicas diarias, ¿no? Entonces, si hablamos que la canasta básica, ayer o antier firmó el convenio de que va a dar alrededor de 900 pesos diarios, entonces hay que sacar la cuenta de cuánto es en lo que prevé que se va a incrementar o que el incremento al salario mínimo va a ir desfasado con la inflación, ¿no? Entonces, tendremos que los incrementos al salario mínimo van a ser en mayor cuantía que lo que la inflación lleva. Esto también nos lleva, oye, pues que creo que lo han venido deteniendo, pero en algún momento nos va a tronar y va a llevar un desfase. Pues el tema de que es lógico que en un incremento de salarios nos conlleve o lleva aparejado un incremento en la inflación que al día de hoy se tiene controlada, pero en algún momento creo que se va a disparar porque es de manera natural el incremento a los precios, al haber un incremento en los salarios, pues nos lleva, tendría que ir aparejado, ¿no? Le damos a la siguiente, Ana Rosa, por favor. ¿Qué más? Sí hace mención de prever ciertos incentivos fiscales para que empresas extranjeras inviertan en México y produzcan en ciertos sectores, como lo hace mención de vehículos eléctricos, semiconductores, minerales, baterías y electrónicos.
Esto, quien lo menciona no es la presidenta, sino el subsecretario de Comercio Exterior, Luis Rosendo Gutiérrez. Entonces, traen, por lo menos en el dicho, incentivar este tipo de empresas. Pues sí hay que recordar que ya hubo un plan, bueno, no, dicen que no fue el tema, pero un plan de Tesla de instalarse en Monterrey y por alguna situación no se dio, ¿no? Y pues bueno, que también ya hay una nota donde ya se prevé un déficit fiscal del 4.1 al 4.5% en 2025. Esto obviamente sin sacrificando inversión pública. O sea, a pesar de que se sacrifique inversión pública, va a haber o se prevé un déficit. Esto lo dicen los especialistas, esta sí no es una declaración eh, eh, oficial, pero sí, los expertos, como dice la nota, los expertos reprueban el desempeño de la Secretaría de Hacienda, pero sí se prevé, o los especialistas prevén, al no haber, como ya les comentaba en todas las notas anteriores, una reforma fiscal que conlleve, pues el incremento en el déficit va a ser cada vez mayor. Oye, Jimmy, vale la pena nada más comentar en relación con los incentivos fiscales que tienen que ver con las empresas extranjeras. El año pasado hubo un decreto en el que incentiva precisamente a las empresas exportadoras, aquellas que exporten más del 50% De sus de productos. productos y son específicamente a ciertos sectores. Hay la posibilidad de tener una deducción inmediata de inversiones de activos fijos nuevos utilizados en México, ¿no? Por primera vez en México. Entonces, nada más comentárselos. Ahí está, el decreto es aplicable en principio para 2023 y 2024 todavía puede ser aplicable. Hay que echar un clavado en cada una de sus empresas a ver si se cumplen con estos requisitos que son en términos generales. Hay más, pero bueno, ahí está ese incentivo y habrá que ver, como dice ahí la nota, si es que llegan a haber eh, incentivos adicionales. Aprovecho la intervención, Jimmy, para contestarle la pregunta a Fernando Afer Cermeño, que si algún día volverá la compensación universal. La verdad es que lo dudo, mi estimado Fernando, les ayudó tanto en la recaudación el tema de eliminación de la compensación universal, que ahorita más aún con los problemas de recaudación que tiene y que estamos platicando, me parece que lo veo muy lejana la posibilidad de que vuelva la compensación universal. Nos vemos en la siguiente, Rosa, por favor. Y bueno, pues ¿qué podemos esperar con todo lo que ya vimos en este momento o hasta esta parte de la plática? Eh, Nos tenemos que llevar de tarea hay un déficit fiscal. ¿Cómo se va a combatir o cómo van a llegar a cubrir ese déficit fiscal si es que no hay una reforma fiscal, como ya lo anticipaba nuestra presidenta? Pues con lo que vamos a ver más adelante, la autoridad tiene rubros en específico a revisar, que ya vimos, pero hay otros adicionales que han ido saliendo durante el transcurso del año o en el transcurso del par de años anteriores que les vamos a platicar. El primero tiene que ver, adelante, con este criterio no vinculativo que salió hace unos días, que tiene que ver con la prestación de servicios. Y déjenme les platico de qué trata. Adelante. Bueno, este criterio 44, lo reitero, es nuevo y establece que las erogaciones por servicios no serán deducibles si no se acredita que el servicio haya sido efectivamente prestado. ¿Sí? Estamos hablando de servicios. Eh, ¿Qué nos señala también este criterio? Tiene que ser estrictamente indispensable. Eh, Como bien sabemos, la estricta indispensabilidad, pues en principio llega a ser un tema medio subjetivo en algunas ocasiones, porque cómo demuestra la estricta indispensabilidad. Tan es así que de repente hemos tenido experiencias, participamos en el comité técnico de la firma, tanto Jimmy como su servidor, y nos han compartimos de repente experiencias que tienen nuestros socios y han llegado a salir temas hasta que les han cuestionado la deducibilidad de las auditorías financieras, porque no son estrictamente indispensables. Temas de convenciones, gastos de convenciones para los empleados, que se los han estado rechazando. Inclusive salió por ahí un, este, un,
una tesis hace un año, un par de años, con el tema del apoyo a la solicitud de devoluciones de IVA de asesores externos. Y también, bueno, este criterio inclusive correlaciona con una tesis de la 128 de 2004, que tiene que ver con la segunda sala de Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde el gasto debe estar relacionado con el efecto social de la empresa. ¿Qué pasó en ese caso? Es una empresa que para su operación necesitaba tener garantizados unas líneas de crédito con los bancos y para ello hacía un pago de una comisión a los bancos por tener garantizada esa línea de crédito, porque se pudiera presentar algún proyecto en específico donde no quería involucrarse en este tema de batallar de cumplir con una serie de requisitos, los tiempos y todo este asunto, para que le pudiera tener a disposición los recursos en forma inmediata. Entonces tenía que pagar esta comisión. Bueno, pues esta comisión fue objetada por parte de la autoridad fiscal y se la rechazó y a raíz de esto, pues surgió esta contradicción de tesis porque decía que no era estrictamente indispensable. Bueno, para la empresa sí lo consideraba, sin embargo, para la autoridad fiscal no consideraba que era estrictamente indispensable. Y ahora sí que nos enfrentamos también a este tema de que debe estar relacionado con el objeto social de la empresa. Bueno, es complicado que todos los gastos vayan relacionados con el objeto social de la empresa porque muchos de los gastos que se realizan en las empresas ayudan al cumplimiento del objeto social de la empresa. No quiere decir que vayan directamente relacionados, pero sí ayudan al cumplimiento de la misma. Entonces, híjole, pues nos estamos, como ya lo decía Jaime, enfrentando a temas o casos donde no están creando nuevos impuestos, pero sí están restringiendo las deducciones. Y bueno, ¿qué señala este criterio? Que además, para que la erogación sea deducible, debe cumplir los siguientes requisitos: ser estrictamente indispensable para los fines de la actividad del contribuyente, ya lo platicamos, de qué podemos considerar como estrictamente indispensable, si pues, para nosotros consideramos que sí, probablemente para la autoridad no. Estar amparado con un comprobante fiscal, bueno, eso lo podemos dar por descontado. Estar debidamente registrado en contabilidad también. Acreditar la efectivamente prestación de servicio. Bueno, pues eso es lo que señala el criterio. Vamos adelante, la lámina adelante. Pues, ¿cuáles pudieran ser recomendaciones? Oye, pues lo que tenemos que hacer es, eh, desafortunadamente nos conllevará más carga administrativa el poder robustecer y soportar sobre todo este tipo de gastos que tienen que ver con prestación de servicios, allegándonos de información o documentación de comprobación, como que, pues, más allá del comprobante fiscal, pues cotizaciones, orden de servicio, contratos que especifiquen el alcance y naturaleza de servicios, entregables, informes con los avances y resultados, comunicaciones. Nos llegó en ocasiones, en algunas ocasiones nos hemos enfrentado inclusive en las solicitudes de devolución de IVA, que gastos nos piden, sobre todo en empresas manufactureras que tienen que ver con algún proceso productivo, que especifique ese gasto en dónde se acomoda en tu proceso de producción exactamente, o en la cadena de operativa, ¿no? Nos piden también fotografías, es decir, nos piden un sinnúmero de elementos que, bueno, pues tenemos que estar, sobre todo si son gastos considerables, considerando para poderlos soportar y cubrir, ¿no? María Argelina dice, adiós fondo sobre forma. Pues sí, muchas veces ya tenemos que cubrir todo esto con temas de forma, documentar para poder precisamente probar que los servicios efectivamente se están prestando, pero finalmente son armas que está agarrando la autoridad para cumplir con sus objetivos. Adelante con el siguiente. Bueno, sí queríamos darle quizás una aspirinita, una buena noticia. Recientemente hay una resolución favorable de un tribunal colegiado de circuito en el cual una persona impugnó una resolución donde se determinó que no acreditó la materialidad de unos servicios de montaje para un espectáculo debido a que no tenía contrato. La autoridad llegó, vio el gasto por este servicio y, como ya lo veíamos en las láminas anteriores, pidió todo el soporte, incluyendo el contrato. Resulta que no tenía el contrato la empresa, la autoridad lo objetó, se lo echó para atrás
y bueno, el tribunal lo que resolvió es que en servicios no complejos o sin especialización, no es necesario contar con un contrato por escrito. Al menos en este tipo de casos, tenemos este criterio de este tribunal que nos pudiera ayudar en determinado momento para defendernos, ¿no? Si bien es cierto, bueno, la justificación es que en el Código Fiscal de la Federación no existen reglas para probar la materialidad, porque no las hay, sería innumerable describir los puntos que deberíamos de estar considerando para comprobar que efectivamente los servicios son prestados. Eh, lo que sí se señala en esta resolución es que es el principio de presunción, que dice, lo ordinario se presume y lo extraordinario se prueba. Si es algo, si es un gasto que ordinariamente yo necesito para realizar mi actividad, pues podemos decir que en ese tipo de casos no necesitaré un contrato para para soportarlo, pero si es algo extraordinario como tal, un gasto extraordinario, pues ahí sí, en principio sí debería tener este contrato. Adelante, la siguiente lámina. Oye, Sergio, y creo que lo ideal es que sí viniera definido el concepto de materialidad, ¿no? Porque al no estar definido queda subjetivo, y subjetivo y a criterio de quien lo está revisando, ¿no? Entonces, creo que sí, lo ideal sería que quedara definido cómo le soportamos materialidad y ya pues no había Sí, claro. duda. Hoy en día, pues hay ocasiones que además de factura, contrato, entregas fotografías, videos y a pesar de eso te dice que no existe maternidad en cierta operación. Entonces, sí, pues, entonces ¿cómo te compruebo que la operación realmente se llevó a cabo, ¿no? Entonces, creo que sí lo ideal es que sí viniera contemplado el concepto o cómo pudiéramos acreditar la maternidad de las operaciones. Correcto, Jimmy, porque como lo comentamos, de repente la autoridad pedía, y como lo dice esa resolución, pruebas excesivas. Nos pedían un sinnúmero de información, inclusive llegan a pedir información que como empresa, o no llegaban a pedir, llegan a pedir información que como empresa, en principio no debe estar en tu poder porque te llegan a pedir información de tu proveedor, muchas veces que es de él, ¿no? Es información de él y que no deberías en principio tú tener. Bueno, te lo llegan a pedir, entonces esas pruebas son excesivas y lo que te dice esta resolución es que es suficiente nada más con que tenga la orden de servicio, el registro contable, la factura y la comprobante de pago, ¿no? Bueno, entonces, como les decía, este tipo de resoluciones ayudan, es una aspirina para algunos tipos de operaciones y se pueden recurrir a ellas en dado caso que se llegue a tener este tipo de situaciones o casos. Adelante. ¿Qué más tiene previsto la autoridad? Hay una publicación respecto a ciertas acciones que va a generar la autoridad específicamente con importaciones de China. Le damos para adelante, Ana, por favor. ¿Qué tiene como objetivo este programa? O sea, obviamente ya hablábamos de que iba a haber mayor vigilancia en aduanas, en temas de evaluación, clasificación arancelaria. Aquí creo que es un tema más específico a ciertos comerciantes, ¿no? Y creo que aquí a lo mejor más de alguno o alguna de las que está aquí en el chat va a decir, oye, no se vale, ¿no? ¿Por qué? Primero, fortalecer el control sobre importaciones de Asia y asegurar el pago de impuestos de productos adquiridos a través de plataformas digitales. ¿Cuáles son esas medidas o las principales medidas para de estas acciones? Pues inscribir en el RBC a plataformas como Chain y Temu, lo que exige retener y declarar IVA e ISR de transacciones que facilitan. Entonces, oye, ya si las compras a través de estos proveedores salían económicas, pues ya al obligarlos a inscribirse en el RBC y a ser retenedores, pues ya van a incrementar un poquito el costo de estos servicios, de estos bienes que se comercializan a través de sus plataformas. El tema de control de la aduana, que pretende implementar mecanismos de revisión para garantizar que los productos declarados coincidan con las mercancías que ingresan al país. Y esto lo ponen, lo mencionan aquí para los productos de Asia, pero creo que esto lo estarán haciendo independientemente del origen de las mercancías. Quiere establecer una responsabilidad más rigurosa para las empresas de mensajería para que identifiquen a los importadores
y evitar maniobras de evasión fiscal, ¿no? Entonces, mayor responsabilidad también a las mensajerías. Hay que hablar que cuando hacen compras a través de estas plataformas, pues te llegan a través de empresas de mensajería, bajo el argumento de que hay cierto, le damos a la siguiente lámina, hay ciertos montos o usos minis o de montos que no pagas el impuesto al no estar identificado, ¿no? Entonces se va a tratar de limitar este esquema que se llama minimis, que permite la importación libre de impuestos con productos con un valor menor a $50, ¿no? Entonces van a restringir estas tasas para que ya se pague impuestos en este tipo de importaciones. Esto que pretende que estas regulaciones puedan afectar el modelo de negocio de plataformas, ya lo mencionamos, aumentando estos precios de importación y va a generar un mayor costo en esto, ¿no? ¿Qué es lo que se espera? Que para 2026 el 28% de las importaciones destinadas al e-commerce de América Latina provengan de Asia y que el comercio electrónico represente el 24% de las ventas de retail en México, lo cual obviamente eso es lo que incentiva a tener un mayor control, regulación y seguimiento en el pago de los impuestos en este tipo en este sector, ¿no? ¿Qué más? Aquí y lo unamos con el tema de los precedentes. Ya también hay un precedente respecto a la deducción de inversiones efectivamente pagadas. Le damos a la siguiente, por favor. Y aquí nos hace la referencia de que hay ciertas, bueno, normalmente, ¿qué es lo que hacemos? Oye, cuando yo adquiero una inversión, ya sea personas físicas o morales, nos permite hacer su deducción aplicando los porcentajes máximos de deducción que establece la propia ley sobre la renta. En 2023, la Suprema Corte de la Nación emitió una resolución relevante a este tema, ya que concluye que para poder iniciar con la deducción de este tipo de inversiones, estas inversiones tendrán que estar efectivamente pagadas y posterior de ahí seguir los porcentajes de amortización de la impuesto a la renta. ¿Qué es lo que hay que precisar? Este procedimiento, este juicio, iba enfocado a temas de intangibles, pero lo dejan de manera general. ¿O qué es lo que debemos tener en cuenta? Pues que si ya el tema de intangibles, que al final de cuentas sigue siendo una inversión y que para efecto del impuesto a la renta es un activo fijo, o más bien va dentro de la deducción de inversiones, ya no está haciendo referencia o por qué lo vamos a tratar de una manera distinta. Entonces ya hay un precedente, o la importancia de que ya hay un precedente donde la Corte está señalando que va a abocarse a que esté efectivamente pagadas estas deducciones. Le damos a la siguiente, Rosa, por favor. Bueno, ya nada más la precisión, ya como les comentaba, esta resolución va enfocada específicamente a un tema de una deducción de intangibles, pero la preocupación que nos trae este precedente es que esto pudiera llevarse a otro tipo de deducciones de inversiones y bajo el mismo razonamiento llegar a la conclusión que tendría que estar efectivamente pagadas. Le damos a la siguiente, Ana Rosa, por favor. Aquí voy a hacer un paréntesis. En principio la plática estaba contemplada para terminar a las 6. Les pedimos de antemano una disculpa porque de repente cuando estábamos elaborando el material ya lo teníamos terminado. Sin embargo, se han dado ciertas publicaciones en estos días que consideramos relevantes incluirlas en la presentación para compartírselas a ustedes para que las conozcan. Y quizás esto hace que nos extendamos un poquito más en la presentación. Si no tiene ningún inconveniente, tratamos de hacerlo un poquito más acelerado para al menos tratarlas de cubrir todas y que las conozcan, porque sí vale la Sí, pena. a lo mejor el tema es darlas a conocer y bueno, y como todos saben, ¿no? Nosotros quedamos a sus órdenes para que si quieren que ahondemos en algún tema en específico, pues con todo gusto, ¿no? Entonces aquí la intención a lo mejor es
sí acelerar un poquito el tema de la presentación, que conozcan qué es lo que teníamos previsto exponerles y lo abordaremos ya en lo particular si lo consideran necesario, ¿no? Así es. Bueno, el tema, como decían, de los precedentes que salieron, tiene que ver uno con el acreditamiento del IVA en compensaciones. Creo que ya también está muy platicado, que tiene que ver con que el IVA a la consideración de la autoridad tiene que estar efectivamente pagado, es decir, tiene que estar con transferencia o por medio del sistema financiero, ya que no nos permite el que si se hace vía compensación, es decir, que tengamos una cuenta por pagar con nuestro proveedor y a su vez resulta que nosotros también somos proveedores de ese proveedor. Este, se suscitaba el caso en donde se compensaban esos adeudos, se detonaban los IVAs, para uno era un IVA trasladado que en principio debería estar enterando a la autoridad fiscal y acreditando el IVA que pues yo se lo trasladé y pues ahí se anulaba, digamos, el efecto que la verdad las cosas no tenían ninguna afectación económica para la Secretaría de Hacienda. Sin embargo, pues no le gustó, así tal cual, no le gustó, y desafortunadamente, la redacción como está en nuestra ley es que para el IVA, para que sea acreditable, debe estar efectivamente pagado y efectivamente pagado pues es con las vías que le estoy platicando, utilizando el sistema eh, financiero, no admitiendo ninguna otra figura de extinción de las obligaciones, como puede ser la compensación, la dación, la remisión, pues es un perdón, eso no aplicaría, o la innovación. Eso no los acepta, entonces tendríamos que ir exactamente para poderlo acreditar con vía transferencia o uso del sistema financiero. Y por el contrario, para quien pretendiera trasladarlo, o en el caso del IVA trasladado, con cualquier forma de extinción de las obligaciones, sí se detona el IVA trasladado. Entonces, digamos que esto es un tema que la autoridad ya lo agarró como un producto, vamos a señalarlo como un producto de venta de ellos. Todas aquellas empresas que lo utilicen, estos esquemas, que es muy fácil detectarlos en los propios CFDIs mediante los REPs, ahí se manifiesta si es el método de pago que se está utilizando, lo agarra, lo detecta y se va directo con ellos. Aquellos que tenían solicitudes de devolución presentadas y que les habían revisado, pues esos en principio no deberían de tener ningún problema. Las que, digamos que surgió una revisión o una ejercieron las autoridades sus facultades de comprobación y que se las autorizó, eso no hay ningún problema. Aquellos que se las devolvieron y no hubo una revisión o uso de facultades de comprobación, esas podrían estar todavía en tela de juicio, así como cualquier acreditamiento que se haya hecho en el pasado. No digo, lo estoy platicando de forma muy rápida porque es un tema que en principio ya es de casi todos conocido, pero sí recordarles que esta es una figura que la autoridad fiscal va a estar utilizando precisamente para recaudar y limitando el tema del acreditamiento del IVA. Vamos dándole para adelante, Ana. Ya lo platicamos. ¿Mm? Adelante. ¿Qué más viene? Y viene, eso también es una propuesta y es obviamente, como lo hemos ido comentando, derivado del tema de plataformas electrónicas, y esto ya está presentada y obviamente la han dejado en la congela un poquito porque tienen asuntos más relevantes que tratar, como la ratificación de la Procuradora de Derechos Humanos, entonces eso es más importante que otros temas. Entonces, parte de lo que ya está presentado es precisamente una propuesta para que los repartidores y choferes de plataformas electrónicas puedan tener o tengan acceso a servicios de seguridad social, que es lo que pone como referencia, que hay 658,000 personas empleadas por este medio de plataformas digitales, y de esas 272,000 personas trabajadores obtienen ingresos iguales o superiores a un salario mínimo mensual. Aquí de entrada, así es como lo exponen y así como lo pretenden manifestar. Aquí dicen que para la presentación de esta iniciativa se tuvieron entre noviembre del 21 y octubre del 24 30 reuniones de trabajo con representantes de repartidores, empresas y gobierno. No lo sé, bueno, por lo menos así es como lo manifiestan. Entonces, creo que hay un poquito de contrasentido porque este tipo de servicios hablaban de un autoempleo, sino que no había un tema de una subordinación. Sin embargo, hay ocasiones en las cuales sí hay subordinación en ciertos casos, donde, oye, hay
un dueño de carro que se lo da a alguien para que lo trabaje, entonces sí hay una subordinación. Pero aquí lo primero que había que entender es subordinados de quién y quiénes estarían obligados al pago de estas cuotas de seguridad social. Entonces, así es como está contemplado. Le damos a la siguiente, Ana Rosa, por favor. ¿Cuáles son de esas características que tiene este nuevo régimen de seguridad social para choferes o repartidores? Que tengan, estar inscritos en el Seguro Social. En una primera instancia, le piden al instituto que implemente un programa piloto. Las personas seguirán escogiendo sus horarios y las empresas para las cuales trabajan. Habrá una subordinación discontinua y acotada al tiempo trabajado. No habrá cambios supuestamente no habrá cambios en el modelo de negocio. Las personas que generan menos un salario mínimo tendrán derecho a seguros de servicios del IMSS, riesgo de trabajo, enfermedades, incapacidades, maternidad, pensiones y guarderías, derecho a Infonavit, segura contra accidentes de trabajo durante el tiempo efectivamente trabajado y el derecho a pago de utilidades. Que digan, no creo que las empresas o las plataformas, si hoy en día muchas de ellas son plataformas, como ya lo comentaba Sergio, que son más, digamos, recaudadoras o retenedoras para posteriormente entrar el impuesto, pues a cargo de quién está la subordinación, pero pues bueno, esto es algo que está ya en discusión o que va a entrar a discusión y veremos, ¿no? Aquí, por ejemplo, en Jalisco, en Guadalajara específicamente, ya hubo un par de manifestaciones precisamente de los repartidores o los choferes en los cuales dicen que no están de acuerdo con la implementación de esta propuesta porque les va a traer un mayor pago de impuestos al cambiar de modalidad de cómo están a un trabajo subordinado, ¿no? Entonces, pues aquí creo que es importante que lo tengamos en la vista, que esto probablemente se pueda llegar a dar. Hoy en día no está, es simplemente la presentación de la iniciativa. Vamos a la siguiente, Ana Rosa, por favor. Bueno, en cuestión de facilidades en trámite, recientemente fue publicados algunas facilidades, adelante, en la resolución miscelánea y parece que van en sentido con lo que ya veíamos de las publicaciones que estuvo comentando Jaime. En algunos rubros en específico, esperemos que sigan publicando este tipo de facilidades. En la inscripción al RFC y firma, ya no será necesaria realizar la preinscripción al portal del SAT antes de la cita. Para las personas físicas, solo se requiere presentar credencial de votar vigente expedida por el INE con domicilio visible y completo. Es decir, ya no tenemos que llevar ni la CURP, ni el comprobante de domicilio. Ya con la simple presentación del INE, con eso va a ser suficiente para el tema de la inscripción. En la renovación de la e-firma, si la firma tiene menos de un año vencida, el trámite puede realizarse por canales remotos, que esto pues, en principio ya venía. Y en las oficinas del SAT solo se necesitará presentar la memoria USB y tu huella digital. Reitero, están acotando los requisitos que se necesitaban en comparación con antes de esta publicación. La constancia de situación fiscal, si ustedes recuerdan, fue un calvario hace algunos meses cuando se los pedían a los trabajadores, los patrones, el tener la constancia fiscal. Hacían filas enormes para acudir a las oficinas del SAT. Bueno, pues ya hay un sinfín de alternativas poder sacar la constancia fiscal. Una de ellas es acudiendo directamente a las oficinas con tu huella digital o la credencial de votar, pero también está disponible a través del portal del SAT ID, que es esta aplicación, el SAT móvil, el chat o por medio de la oficina virtual. Entonces ya nos dan varias alternativas para poder sacar esa famosa constancia fiscal. Y en el tema del régimen simplificado de confianza, también hay ciertas facilidades porque ya nos están exonerando de la presentación de la declaración anual. Es decir, los pagos provisionales para los reciclos, hablando de personas físicas, van a ser pagos definitivos y ya no va a ser necesario presentar la declaración anual. Y los contribuyentes dedicados a la agricultura, ganadería, pesca y actividades silvícolas pueden tributar también en este régimen. Entonces, son de las novedades que salieron publicadas también recientemente. Adelante. Le damos para adelante, por favor. ¿Qué otras de los comunicados, le damos para adelante a Ana Rosa? El tema de reducción de plazos para pago en parcialidad. Este comunicado es el 053-2024 del 15 de octubre
del presente y donde hace un recordatorio de este tema de pagos en parcialidades o de facilidades para el pago, uno de estos pagos en parcialidades, con plazos de hasta 36 meses, obviamente pagando una tasa de interés y siempre y cuando se pague el 20% del total de la deuda en el primer pago. Ya dependiendo del plazo, ves la tasa de interés que vamos a estar pagando. Otra opción es el pago diferido. Me permite pagar, nosotros escogemos el plazo, cuyo plazo sea menor a 12 meses, también con un pago inicial del 20% y una reducción de multas que va a depender de la antigüedad de la deuda y puede llegar a ser una reducción de hasta el 100% de la multa, ¿no? Entonces aquí el tema es un comunicado y la importancia que le dimos es que nos sirve de recaudatorio, que lo tenemos, que podemos acceder a ellos, hay que cumplir ciertos requisitos, pero si estamos aquí con una deuda o alguna multa, pues ver la posibilidad de acceder a alguna reducción. Bueno, ¿qué hay de nuevo? También esto acaba de salir hace un par de días. Es un informe de parte de la autoridad fiscal que tiene que ver con facultades de comprobación, medidas preventivas y correctivas, así como criterios novedosos de fiscalización. Ya platicamos algunos de los criterios pues, durante el transcurso de la presentación, pero esto acaba de salir hace 2 días. Entonces, por eso lo incluimos en la presentación. Uno de ellos tiene que ver con el pago de ¿qué van a fiscalizar? Cuando de repente hay compañías a las que les ofrecen el pagar las retenciones o ciertas retenciones, inclusive el impuesto de la renta, con acreditamiento de subsidio al empleo inexistente. Nos ha tocado llegar de repente a revisar esas compañías y por la verdad de las cosas es puro humo, no hay nada. Entonces, la autoridad fiscal ya lo detectó que pues, por medio de estos esquemas hacen un supuesto acreditamiento del ISR retenciones con un subsidio al empleo que resulta inexistente y pues bueno, es uno de los focos rojos que también va a estar ahí fiscalizando. Demás, bueno, tema de intangibles y ya la aportación de capitales, si quieres, ya los dejamos ahí si quieres, Checo, nada más para ya poder concluir. Y otra de las novedades es precisamente que el 1 de noviembre se emitieron ciertas cartas, no, se llaman cartas de orientación para actividades vulnerables. Ya comentaba Sergio, perdón, que una de los actividades que van a estar revisando es las actividades vulnerables. Entonces, aquí ya hay acciones que está llevando a cabo la autoridad. Le damos a la siguiente, Ana Rosa. Se emitieron 9,287 cartas de orientación. Obviamente van a sujetos obligados que están inscritos y precisamente recordándoles la no presentación de los avisos y pidiéndoles que se regularicen o que en su caso den de baja como actividad vulnerable. Entonces, aquí es como están ya actuando precisamente con aquellos contribuyentes que llevan a cabo actividades vulnerables en base a la ley de prevención del lavado de dinero, y esto lo quisimos meter para ligarlo también con un criterio jurisdiccional. Le damos a la siguiente, Ana Rosa, en el cual nos señala, hay que recordar que la ley de antilavado no prevé el tema de espontaneidad para la presentación de los avisos. Entonces ya hay una tesis aislada de un tribunal colegiado en el cual nos hace referencia que sí es posible la presentación de los avisos de manera extemporánea y espontánea, siempre y cuando no hayan iniciado facultades de la autoridad. ¿Cuál es la litis de este juicio? Pues que era un contribuyente que sí presentó todos los avisos antes de que iniciara facultad de la autoridad y lo multaron por haberlo hecho, argumentando que el 55 de la ley de lavado no lo permitía, que porque no lo había manifestado. Entonces la resolución es que sí es procedente el tema de espontaneidad en temas de antilavado, siempre y cuando no hayan iniciado facultades de comprobación la autoridad. Pues creo que con esto terminamos, mi estimado Jimmy. A ver, nada más hay una. Sí, Laura, hay que voltear, si es de entrada, si es una actividad vulnerable, hay que ver los montos que establece la propia ley. Hay montos con los cuales estoy obligado solamente a identificar
y ciertos montos, que si rebaso montos, estoy obligado a presentar el aviso. Entonces, sí, la respuesta es sí, y revisamos, además es cuestión de revisar los montos a los cuales tengo obligación. Si solamente es identificar, no estarás obligado a inscribirte o inscribirte a mandarlos todos en ceros y a presentar avisos si rebasa del monto que establece la propia ley, ¿no? Pues muy bien, ahora sí que les agradecemos por haberse quedado pues este tiempo extra, de verdad que lo apreciamos bastante. Sí queríamos compartirles pues toda esta película completa de lo que pasó en este año. Esperemos no los hayamos aburrido ni enfadado durante estas casi 2 horas de plática y pues bueno, vamos a estar pendientes de lo que aparezca en la reforma fiscal, si es que existe en el paquete económico, y pues seguramente tendrá noticias por parte de la firma para darles a conocer todas esas novedades y compartírselas, ¿no? Nuevamente, pues agradecer personalmente y pues esperemos verlos pronto. Sí, yo igual agradecerles el que los hayan acompañado y pues bueno, creo que en cuanto se presente el paquete económico estaremos programando un nuevo webinar en el cual sí ya estaremos abordando lo presentado y qué es lo que hay de novedades para 2025. Sí, bueno, finalmente también comentarles que la presentación se la vamos a estar haciendo llegar, así como la grabación de este webinar, por si es que lo quieren volver a escuchar o compartirlo con alguien más. Pues muy bien, pues muchas gracias Muchas nuevamente gracias y por nos su vemos en el participación. siguiente. Hasta luego.